ley de Newton. La primera que vamos a ver se llama el sistema de propulsión. Vamos a darle un ejemplo. Voy a empezar directo con los ejemplos. Bien, voy a escribir el problema acá. Copio el ejemplo. Entonces se llama sistema de propulsión. El otro tipo de ley que está dentro de la ley de Newton. Bien, este es el ejemplo 1 de las aplicaciones. Ejemplo número 1 de las aplicaciones de la ley de Newton. Esto se llama sistema de propulsión. Bien, copia lo que lo voy a explicar. Bien, cuando hablamos de un sistema de propulsión, y él nos está pidiendo, dice que un pequeño carro provisto con un cañón cuya masa total es 20 kilogramos, tenemos la masa, siempre te va a anotar los datos de su problema.
La masa es igual a 20 kilogramos. Dice que se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. Bien. En determinado instante, en algún momento, él dispara. Y el proyectil que disparó, masa del proyectil, es de 1 kilogramo. Y va con una velocidad del proyectil de 1,0 metros por segundo. Dice, con respecto a la vía, determinar la velocidad del carro con respecto a la vía después que él disparó. ¿Por qué? Porque él se estaba moviendo así. Y cuando él hace el disparo, obviamente, cuando algo dispara, usted sabe que echa para atrás. Así que si él iba hacia acá, de repente cogió hacia allá. Y su velocidad cambia. Si iba a 5 metros, con esto puede cambiar o puede aumentar, dependiendo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que ocurrió antes del disparo. P antes del disparo. Proyectil antes del disparo. La masa inicial del carro, la masa 1, por la velocidad del carro me da lo que ocurre antes del disparo, porque obviamente él no estaba haciendo nada, así que estaba antes. Voy a calcular eso y es igual a 20 por 5 metros por segundo. Esto me da 100 kilogramos metros por segundo. Esa es la posición, o mejor dicho, el proyectil antes de que ocurra el movimiento después. Bien, voy a dar de compartir. Que se vea mejor. ¿Ok? Ahora, yo voy a compartirlo, voy a ver lo que ocurre después del disparo. Después del disparo, después, va a tener dos movimientos. El movimiento del proyectil o la masa del proyectil multiplicado por la velocidad del proyectil más el movimiento restante del carro, la masa restante del carro por la velocidad del carro. ¿Qué ocurre? Bien, vamos a ver qué ocurre. Al principio del problema, él le menciona que el carro pesa 20 kilogramos, pero pesaba 20 kilogramos con la bala dentro de él. Él tenía la bala adentro y por eso pesaba 20 kilogramos. Pero ahora él disparó y ya no tiene la bala adentro. Entonces, aquí es donde usted tiene que apuntar los cambios. La masa del proyectil sabemos que es 1 y la velocidad del proyectil sabemos que es 1. Ahora yo le pregunto a usted, por simple lógica, cuando el carro dispara, ¿con qué masa va a quedar el carro si él ya botó la bala? Y al principio él tenía 20 y él botó una bala de 1 kilogramo. ¿Con cuánto va a quedar de peso restante? ¿Con cuánta masa va a quedar? Si al principio él era 20, con 19 kilos. Correcto, con 19 kilogramos porque él tenía 20 con todo y bala, pero ya la disparó. Así que él perdió este kilogramo. Bien, por simple lógica. Bien, en física hay que analizar. Entonces, como él ya botó la bala, ahora él tiene 19 kilogramos y la velocidad del carro es la que estoy buscando. Bien, eso es importante, analizar el problema. Tenemos que ver qué está sucediendo. Entonces, sigo. Ahora voy a multiplicar, obviamente. Profe, se le fue el audio por... Perdón, se me fue la señal. Bien, tengo, como está lloviendo, se pone un poquito mal el internet. Bien. Ajá, después que yo hago esto, voy a multiplicar. Bien, puedo hacer dos opciones. Puedo multiplicar esto por esto y dejarlo expresado o puedo dejarlo hasta aquí. ¿Qué voy a hacer después de eso? Copia que voy a borrar. Yo voy a aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de
el sistema de propulsión, lo que ocurre antes de la propulsión y lo que ocurre después de la propulsión debe ser igual. Bien, esa es mi fórmula. Ya yo tengo la P antes, es 100 kilogramos metros por segundo, y la P después me dio igual. Aquí voy a terminar de calcularlo. 1 por 1 me da 1, obviamente. 1 kilogramo metros entre segundos, más 19 kilogramos por la velocidad del carro después. Bien. Por lo tanto, aquí voy a poner 1 kilogramo metros entre segundos más 19 kilogramos por la velocidad del carro. Y ahora voy a despejar. Bien, voy a borrar. Voy a despejar. ¿Quién voy a despejar? Quiero, esto es mi valor. Entonces, voy a ir uno por uno. Primero, bien. Otra cosa. Se me olvidó explicarle. Esto que está aquí me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Por lo siguiente. Si mi cañón estaba aquí, por darle un ejemplo, desde el carrito, y yo tenía mi cañón aquí, esperando para disparar, el movimiento del carro va hacia acá, pero el movimiento de la bala va hacia allá. Por lo tanto, como el movimiento de la bala va hacia el lado izquierdo del plano cartesiano, es negativa. Bien, como el carro va hacia la derecha, sigue siendo positivo. ¿Ok? Eso tiene que verlo. Entonces aquí me va a quedar la velocidad del carro va a ser igual a esto que está aquí, está restando, va a pasar sumando a los 100 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Y se va a dividir entre 19. Bien, se van a eliminar los kilogramos y me va a quedar que la velocidad del carro es igual a 5,3 metros por segundo. Esta es la velocidad del carro después del movimiento. ¿Por qué aumentó? Porque obviamente si esto disparó, le dio una propulsión al carro. Bien. Y al tener una propulsión gané 0,3 metros por segundo. Bien. Bien, eso es propulsión o movimiento de propulsión. Bien, es un tema bastante sencillo, por decirlo así. La fórmula es la que tiene aquí. Usted siempre va a calcular el movimiento antes y después de lo que ocurra. Es como lanzar una pelota de béisbol. ¿Qué pasa cuando la lanzo y qué ocurre cuando no la lanzo? Bien. Bien, entonces eso es lo que es el movimiento, el propulsión. Bien, vamos a ir a lo siguiente. El otro movimiento que está dentro de las leyes de Newton, te lo voy a tocar por encima hoy, la próxima clase lo termino, se llama movimiento circular. Bien, el movimiento circular tiene varias fórmulas. La primera fórmula es la de desplazamiento, que es igual a 2pi por r. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de movimiento circular. Imagínate que esta es una pista de carreras en círculo y aquí está el centro. Bien. Entonces, de aquí a aquí hay una distancia y de aquí hasta acá hay otra distancia. Esto es, vamos a dar distancia 1 y distancia 2. No son iguales. Bien. No son iguales. Bien, ¿cuál esfera? Si yo corro dentro de esta esfera y alguien corre fuera de la otra, ¿quién recorre más? ¿El que corre dentro de la esfera 1 o el que recorre la esfera 2? El de la esfera 2, el de la esfera de afuera.
Correcto, el de la esfera 2 recorre más. Su radio es mayor, por lo tanto, y su diámetro es mayor, recorre más. Esta es la fórmula para distancia. Bien, vamos a darle un ejemplo, utilizando esta misma. Si yo quiero saber, como acabo de decir, quién corrió más, y yo le digo, bueno, el radio de la esfera 1, el radio de la esfera adentro es 1 metro, y el radio de la esfera afuera es 2 metros. ¿Quién recorrió mayor distancia? Usted agarra esta fórmula, pone S es igual a 2pi por el radio de 2 metros, y el otro S es igual a 2pi por el radio de 1 metro. Esto lo mete en la calculadora. 2 por 3.14 por 2 metros. 2 por 3.14 por 1 metro. Esto me va a dar igual a 2 por 3.14 porque 1 por 1 me va a seguir dando 1. O sea que aquí me va a dar igual 2pi. Bien. Y acá me va a dar igual a 2 por 3.14 por 2. Me va a dar 12,6 metros. Bien. Esto es lo que me da. Y así usted me dice, bueno, el que corre en la esfera 2, en la esfera de 2 metros, corre más distancia. Bien. Eso es movimiento circular. Esto lo hablamos de la parte sencilla. Bien. Vamos a darle otra fórmula. La fórmula de rapidez media. Rapidez media es igual al camino recorrido dividido entre el tiempo empleado. Bien. La rapidez media, ¿cómo la calculo? Si yo le digo a usted que ahora, si la esfera de una da una vuelta en 3 segundos, o sea que una vuelta que yo doy en esta esfera, que es de 12.6 metros, que me demora dar una vuelta a la distancia que recorro en la esfera de fuera, yo quiero saber cuál es mi rapidez, con qué velocidad lo hago, con qué velocidad recorro esa distancia. Usted pone, bueno, mi rapidez media es igual a los 12.6 metros, que es lo que recorro, y que yo demoro 3 segundos. Dividido entre los 3 segundos que demoro, o los 3 segundos que me toma recorrer esa distancia. Esa rapidez media me da igual a 4.2 metros por segundo. Bien, eso es lo que yo calculo. Bien, eso es lo que yo hago ahí. Yo le voy a dar un problema y le digo, bueno, en una esfera de tantos metros, yo quiero saber cuánto usted recorre. ¿Cuánto usted recorre? ¿Cuánto recorre en distancia? Usted me pone la distancia. Luego le digo, calcúleme la rapidez media si yo recorro esa distancia en 10 minutos. Y usted me lo calcula. Pero recuerde que siempre debe darme la rapidez media en metros por segundo. No me lo puede dar en otra cosa que no sea metros por segundo. A menos que yo se lo dé en kilómetros por hora y esto esté en kilómetros también. Pero si está en metros, tiene que estar en segundo el tiempo. Bien, tiene que hacer conversiones. Ok, tiene que hacer conversiones. Lo que estamos viendo aquí es sencillo por ahora. La próxima clase voy a entrar a velocidad a desplazamiento angular, ya cuando hay ángulo. Bien, le voy a dar la fórmula ahorita. Bien, de desplazamiento angular. Todo ese movimiento circular que son otras leyes de Newton, otras aplicaciones de la ley de Newton.
Desplazamiento angular se calcula como la diferencia de los ángulos entre la diferencia del tiempo. ¿Cómo es eso? Si yo tengo esto, bien, este es mi origen, y aquí hay un punto B, y acá hay un punto A. Bien. Vamos a cambiarlo. El punto A vamos a ponerlo por aquí. Punto A. Aquí tiro la horizontal, que esa es normal, y aquí está. No es lo mismo que de aquí del origen, de aquí a acá hay un ángulo, obviamente, y de aquí a aquí hay otro ángulo más pequeño. Son ángulos totalmente diferentes. No es lo mismo ir de aquí hasta aquí solamente que ir de aquí hasta acá. Bien. Entonces, obviamente, mi desplazamiento va a depender del ángulo en que yo corra. Porque si yo corrí y me detuve aquí, y después corrí y me detuve acá, y después corrí y me detuve por acá, y después me detuve por acá, obviamente voy a tener distancias o desplazamientos diferentes. Como voy a tener distancias y desplazamientos diferentes, a causa de que yo me voy moviendo por el círculo, mi desplazamiento angular va a ser diferencia de los dos ángulos. Bien, si aquí hay 30 grados y aquí hay 40, yo hago esa resta y listo. Pero va a depender de dónde esté posicionado, porque si estoy aquí, de aquí a aquí es la recta, ¿no? El ángulo va a partir de aquí del origen hasta acá. Obviamente hay un ángulo muchísimo más grande. Bien, eso se debe a que el desplazamiento angular depende del ángulo, de la posición donde yo me encuentro. Bien. Voy a borrar para copiar un ejemplo. Bien. Bien, para copiar un ejemplo. Vamos a ver. Voy a copiarle el ejemplo aquí para que lo tenga. Ejemplo de movimiento angular. Bien. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, la distancia media de la Tierra y el Sol es de 1,5 por 10 elevado a la 11 elevado a la 11 si se considera que la trayectoria que describe alrededor del Sol es circular, determine los puntos A. La velocidad angular, que es lo que le di de la W, la fórmula de la W es velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Y la B es y a la vez la rapidez de la Tierra alrededor del Sol. Bien. Entonces, voy a calcular eso.
Voy a hacerlo acá antes que se me acabe el tiempo, mientras usted copia. Bien, cuando voy a determinar la velocidad angular, sabemos que la Tierra demora en dar una vuelta alrededor del Sol. Eso lo sabemos siempre. El Sol demora un año en dar la vuelta, la Tierra demora un año en dar la vuelta al Sol y esos son 365 días. Bien, eso lo paso a segundos. Eso se lo voy a dar aquí. 365 días son iguales a 3.2 por 10 a la 7 segundos. Que es lo que demora en dar la Tierra la vuelta alrededor del Sol. Entonces, la velocidad angular es igual a 2 pi por radianes. Ese es mi ángulo. ¿Por qué? Porque yo dije que el movimiento era circular y un círculo tiene 360 grados. 2 pi radianes. Bien, la Tierra, el Sol está aquí, la Tierra está acá y ella gira en una trayectoria circular. Por lo tanto, la distancia de este círculo es 2 pi radianes en ángulo. Y aquí me da 3.2 por 10 a la 7 segundos. Yo hago esa multiplicación y me da 2,0 por 10 a la menos 7 radianes entre segundos. Así usted me da la velocidad angular. Radianes entre segundos. Y la B, como me están pidiendo la rapidez media, esa ya fórmula sí se la di. La rapidez media es igual a la distancia recorrida. ¿Cuánto fue la distancia? Me la dieron en antes. Dice que la distancia era 1,5 por 10 a la 11 metros. Bien, la distancia recorrida. Y eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Fácil. Sería la distancia recorrida, que es 2 pi, porque estamos hablando del círculo. Y recuerda que él me dijo que era la distancia media. O sea que es prácticamente la mitad. Entonces, como dice que es la distancia media, yo tengo que multiplicarlo por 2 pi porque es el giro completo. ¿Qué va a ser 2 pi multiplicado por 1,5 por 10 a la 11 metros? Dividido entre el tiempo, que ya lo tengo, que es este. La rapidez media es igual a 2,9 por 10 a la 4 metros por segundo. Entonces, la Tierra tiene la rapidez media de 2,4 metros por segundo, que equivale a 104.400 kilómetros por hora. Eso es lo que demora la Tierra en girar alrededor del Sol durante un año. Bien, esa es la velocidad en que va la Tierra y gira alrededor del Sol. Recuerde, me dieron distancia media, por eso lo multipliqué por 2 pi. Porque no puedo usar la distancia, la mitad de la distancia, sino la distancia total recorrida. Esto que está aquí eran 365 días, que es lo que demora la Tierra en dar la vuelta al Sol, que es un año, y lo convertí en segundos. Yo se lo di directo porque esa conversión no se la he explicado. Y ya luego apliqué la velocidad angular. ¿Por qué 2 pi radianes? El ángulo, porque es una trayectoria circular y la esfera o el círculo tiene 2 pi, 360 grados. Tiene 360 grados. ¿Ok? Listo. Vamos a quedar hasta ahí.